Hola niños, bienvenidos a un nuevo encuentro de historia. Para esta semana ya estamos finalizando nuestra unidad que está relacionada con los griegos y con los romanos. Vamos a continuar trabajando en el mismo objetivo que tiene que ver con los modos de vida, con las actividades también que ellos realizaban, y es importante que prestes atención a lo que vamos a trabajar a continuación en nuestra cápsula semanal. Para esta semana vamos a continuar trabajando respecto de un contenido que está relacionado con los Juegos Olímpicos y con esta actividad que se viene realizando desde hace muchísimos años atrás. Por si no lo sabías, esta actividad es originaria de la antigua Grecia y es una actividad que también se realizaba cada 4 años. Los Juegos Olímpicos modernos son una copia o una réplica de esta actividad que nació en la antigua Grecia entre sus habitantes. Desde el año 1896 se vienen realizando de forma constante y fueron retomados de acuerdo a la experiencia previa que habían inventado los griegos. Estas competencias tienen su origen, como les decía, hace miles de años atrás en la antigua Grecia. Los griegos celebraban estos juegos cada 4 años en la ciudad de Olimpia y es desde ahí desde donde proviene el nombre que reciben este tipo de juegos deportivos. Los juegos tenían un sentido religioso, ya que se realizaban en honor a sus dioses. También eran una medida de tiempo, puesto que entre la realización de un juego y otro significaba que culminaba un periodo de aproximadamente 4 años y entre dos Juegos Olímpicos esto correspondía a una Olimpiada. También es importante contarte que, por si no lo sabías, en la inauguración de los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia también se encendía una especie de antorcha y además de esto, esa se acompañaba por una ofrenda que se le ofrecía al dios principal de ellos, que en este caso era Zeus. Además de esto, se sacrificaban alrededor de 100 bueyes en la inauguración de estos juegos. También, si, por ejemplo, cuando comenzaban los Juegos Olímpicos, las personas de Grecia se encontraban en guerra o en algún conflicto con otra civilización, estos conflictos quedaban pausados por el tiempo en que se realizaran los Juegos. Las mujeres no podían participar en los Juegos y si desobedecían podían ser castigadas hasta con la pena de muerte. Los atletas en la antigüedad, en la ciudad de Olimpia, competían desnudos y si hacían trampas eran azotados. El pentatlón era la prueba más importante y esta incluía la lucha, carrera y lanzamiento de jabalina, lanzamiento de disco y de salto, y el premio era la corona de olivo. Por si no lo sabías también, los atletas que participaban en los Juegos Olímpicos se preparaban durante largos periodos de tiempo. Como también nosotros estuvimos hablando en algunas cápsulas anteriores, los niños cuando abandonaban el colegio, ellos aparte de prepararse para las actividades de ejército, también daban una gran importancia a la preparación deportiva. ¿Por qué? Para poder participar en un futuro en estos juegos que eran tan importantes para ellos, puesto que para ellos estos juegos eran una forma de ofrenda y era una forma de poder rendir un homenaje a sus dioses. Si continuamos nuestro recorrido por la historia y llegamos a la edad moderna de los Juegos Olímpicos, los Juegos Olímpicos ya no se realizan siempre en el mismo lugar como en la antigua Grecia, que siempre se realizaban en la ciudad de Olimpia. Actualmente los Juegos Olímpicos van cambiando de ciudad cada 4 años cuando son realizados. Existe un comité que organiza esta actividad y que año a año o cada vez que se realizan va eligiendo una ciudad como sede, la cual se organiza y se prepara durante mucho tiempo, acondicionando sus estadios, acondicionando todo lo que ellos puedan necesitar para poder realizar este tipo de competencias. Participan también delegaciones de muchos países. Ya no solamente participan personas del lugar donde se realizan, sino que además viajan deportistas de todas las demás naciones. Se mantienen algunas pruebas como el atletismo o la lucha, pero también al mismo tiempo se han incorporado otras pruebas como la gimnasia, las pesas, la natación, el ciclismo y entre otras. A los 3 primeros lugares ya no se les entrega la corona de olivo como en la antigua Grecia, sino que en el caso de los 3 primeros lugares a ellos se les premia con medallas.
En este caso las medallas pueden ser de oro, de plata o de bronce, dependiendo del lugar que ellos obtengan en las competencias. Con esta información que acabamos de comentar respecto de los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia y la información de los Juegos Olímpicos actuales, más la información también que aparece señalada en tu libro, vas a completar la actividad de la página 141. En la página 141 aparece un diagrama de Venn que debes completarlo en tu cuaderno. En la zona rosada debes escribir las diferencias que existen entre los Juegos Olímpicos griegos y los Juegos Olímpicos modernos. Y en la zona que corresponde a la parte blanca que está en el centro, vas a escribir las similitudes, o sea, en qué se parecen la realización de los Juegos antiguos y la realización de los Juegos actuales. También esta semana vamos a conocer un poco lo que tiene relación con el teatro griego y con el teatro romano. Vamos a partir mencionando que el teatro es una actividad que surgió en Grecia. Es una actividad que tuvo un carácter religioso y que fue creada para poder alabar o para poder venerar al dios Dionisio, que ellos tenían como un ser tan importante para ser venerado. Abordó temas mitológicos y políticos, y para las representaciones teatrales que realizaban los griegos, ellos utilizaban unas máscaras muy características y muy expresivas también para que el público se viera aún más encantado en sus espectáculos. Solo podían actuar hombres y las mujeres quedaban totalmente eliminadas y relegadas de este tipo de actividades. Y los hombres, como les decían, usaban máscaras y usaban vestimentas para poder representar de mejor manera a sus personajes. Durante la obra, generalmente los actores eran acompañados por un coro que también le daba una importancia y le daba otro estatus a los espectáculos que ellos realizaban. Entre los tipos de obras, principalmente resalta la comedia, que contaba historias cotidianas de ellos de forma muy divertida, y la tragedia, que narraba historias de ellos de la vida cotidiana, pero que tenían que ver con ciertas dificultades que a ellos se les presentaba en su día a día. Entre los autores de teatro griego resaltaron Esquilo, Sófocles, Eurípides y Aristófanes. También es importante señalar que las construcciones que realizaron los griegos para poder llevar a cabo sus espectáculos teatrales consistían principalmente en un escenario en la parte baja, rodeado prácticamente por un círculo entero de graderías en las cuales se ubicaban las personas que iban a observar estos espectáculos. En la parte trasera, como un pequeño escenario, se ubicaban los coros que a ellos los acompañaban en el desarrollo de sus representaciones. Cuando hablamos del teatro romano, lo primero que vamos a mencionar es que el teatro romano, en primer lugar, partió como una traducción del teatro griego. Ellos adoptaron algunas obras griegas, las tradujeron y las interpretaron haciéndole algunas adaptaciones de acuerdo a las costumbres que ellos tenían. Ellos también añadieron nuevos elementos como personajes y también escenas nuevas en algunas de las obras que ellos utilizaron. El teatro romano también tuvo un carácter religioso y al mismo tiempo también se enfocó en la tragedia y en la comedia. ¿Por qué ellos, ustedes se preguntarán, se enfocaban tanto en la tragedia y la comedia? Al igual que los griegos, los romanos le dieron gran importancia a la comedia porque para ellos era una forma de poder mofarse o de poder reírse y divertirse con algunos hechos de la vida cotidiana de ellos. Imagínense ustedes que en ese tiempo las personas no podían gozar de las tecnologías como las que nosotros tenemos ahora, no podían asistir quizás a lugares como los que nosotros podemos frecuentar en nuestros tiempos. Entonces ellos buscaban este tipo de manifestaciones artísticas como una forma de poder entretener y de poder también encantar a los habitantes de sus ciudades. También se enfocaron en la tragedia porque ellos pensaban que la representación de la tragedia a ellos les iba a servir para poder superar cierto tipo de obstáculos que se les presentaran a lo largo de la vida cotidiana que ellos tenían. Y ellos siempre
ubicaron este tipo de anfiteatros o este tipo de lugares donde ellos hacían sus espectáculos teatrales en lugares estratégicos y muy importantes de la ciudad. A diferencia de las construcciones griegas, los romanos realizaron sus construcciones de anfiteatros como en una especie de semicírculo, la cual tenía escenarios mucho más grandes y las graderías eran un poco más reducidas. No rodeaban el escenario completo, pero sí permitían que los asistentes pudieran tener una visión completa del espectáculo que se estaba mostrando en ese momento. Para continuar con la información que aparece en el libro, más la información que estamos comentando en este momento, es importante que en el cuaderno puedas responder la tabla comparativa que vemos en pantalla. Esta tabla comparativa tiene algunos indicadores, como por ejemplo, en quiénes estaba inspirado, quiénes actuaban, tipos de obras, quiénes eran sus autores, dónde se presentaban y quiénes asistían a ver sus espectáculos. Toda esta tabla está enfocada en el tema del teatro griego y del teatro romano. ¿Y qué es lo que se pretende aquí? Poder completar la tabla de acuerdo a las similitudes y de acuerdo a las diferencias que tenían este tipo de manifestaciones artísticas en la antigua Grecia y en la antigua Roma. Una vez finalizado esa actividad, vamos a pasar a la autoevaluación y con eso ya hemos terminado nuestro trabajo por esta semana. Me pueden hacer llegar sus tareas a mi correo para poder retroalimentarlas y también los invito a vernos en el próximo encuentro online que tendremos durante la semana. Un abrazo, un besito para todos, se cuidan mucho, nos vemos durante la semana.